Bien, vamos a saludar a nuestros amigos, aquellos que nos van a ver luego en la transmisión por Face. Que el Eterno me los bendiga enormemente. Estamos despidiendo el Shabbat, pero no sin antes compartir la enseñanza de este precioso día. Les decía a los hermanos que estamos en la parashat número 47 de 54. Rápido se pasó el año. 54, ya estamos ahí, ya estamos con los preparativos para las fiestas que se nos van a venir. El día de mañana tenemos la bendición de continuar de celebración. Mañana Rosh Chodesh Elul, mes de Elul. El mes número 12 va a comenzar mañana al atardecer. Por lo tanto, como Casa de Emuná fielmente lo viene haciendo, cada vez que hay una cita divina de parte del Eterno, ahí estamos. Por más que no sea un día normal para congregar, nosotros no congregamos los domingos, excepto que haya alguna cita. Y mañana es día de cita. Amén. Mañana estaremos aquí a partir de las 18 recibiendo el nuevo mes de Elul, mes número 12. Y de aquí a 30 días posteriores tendremos ya Rosh Hashanah. Algunos le dicen Rosh Hashanah, nosotros seguimos con ese hermoso nombre, Yom Truah o Yom HaTruah, el día de los shofares, de las Truah. Bueno, ya vamos a hablar de eso. El día de hoy, Parashat Re'eh. Parashat Re'eh. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Vieron que tiene el acento en la E? Bueno. ¿Cuántos vinieron el lunes? Amén. Al instituto vinieron el lunes algunos, de los que están en el instituto. ¿Ustedes vieron cómo el Moré Rubén escribió la palabra Ro'eh? Muy bien. Aquellos que se quieran ir corrigiendo, Baruch Hashem. El que no, no pasa nada. Nunca ha sido la palabra Ro'eh, sino la palabra Ro'eh. Como la parashá Re'eh. ¿Saben qué? A veces yo les he enseñado algo que yo también cometo este error. Escuchen. A veces pecamos de humildes. Pecamos. ¿Por qué? Porque a veces somos más humildes de lo que debemos ser. Entonces yo nunca quise corregir a nadie para que nadie se enoje. Para que nadie diga, este porque estudia hebreo, ¿qué se hace ahora? Yo no quería que me digan eso. No me gusta estar en ese dilema. Entonces vino el Moré y se lo dijo a ustedes y yo dije, fue justo antes de la parashat. Fíjense que la parashat es Re'eh. Y el término no es Ro'eh, el término es Ro'eh. Mínimo, un cambio mínimo de un signo de puntuación, pasarlo un poquito más adelante, que es la tilde y ya. Pero dentro del mesianismo, siempre lo he dicho, y de raíces hebreas, tenemos un gran problema, que la gente, los líderes, ninguno quiso ir a buscar a quemarse las pestañas, a estudiar hebreo y a poder leer la Torá y a poder traerle el alimento al pueblo como debería ser. Tenemos un suceso de repetidores dentro de raíces hebreas y mesianismo, del cual arrastramos errores desde vaya a saber cuántos años atrás. Errores de dialecto, errores de fonética, de interpretación gramatical, etcétera, etcétera. Nosotros intentamos humildemente corregir lo que se pueda dentro de nuestras posibilidades y seguir estudiando, ¿verdad? Seguir estudiando humildemente. No, como les dije ayer, ¿nos llevará más tiempo? No importa. No importa cuánto tiempo más nos lleve, pero tampoco después hay que estar retractándose de todo lo que uno dice mal. ¿Verdad? El hebreñol es malo, hermanos. El hebreñol es pésimo. Yo cuando los escucho son un dolor de oídos, Entonces uno se da cuenta también por qué el pueblo judío todavía no se arrima. ¿Por qué el pueblo judío todavía no se arrima del todo? Y si se arriman para pelearnos un poco, se arriman para reírse, burlarse de las barbaridades que a veces decimos. Así que bueno, incentivamos desde nuestro humilde lugar a los líderes. Hay que ir a estudiar hebreo. No queda otra, mis amigos. Si queremos enseñar bien, hay que ir a estudiar. En la parashá linda esta de Re'eh,
que quiere decir mira, pero imperativamente. Mira, fíjate. Comienza en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 26, y tenemos que seguir hasta el capítulo 16, verso 17. ¿Bien? 11:26 al 16:17. Comienza hablando, por ejemplo, Reina Valera dice, he aquí, ¿verdad? La palabra he aquí, ¿cuántos saben? Todos sabemos cómo se dice he aquí. Hinneni, ¿verdad? O hinné, hinné también, he aquí, ahí no dice hinné, ahí dice re-e, que quiere decir mira, observa, fíjate, ¿ok? Eso es lo que quiere decir esa linda palabra, no es he aquí. Y comienza así, mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Estoy leyendo así lo más literal posible, ¿ok? Verso 28 dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la maldición? Recuerdan que les enseñé muchas veces que para decir maldición la Escritura utiliza dos palabras diferentes, ¿verdad? Una es la palabra clalá y la otra es la palabra arur. Son dos palabras diferentes, totalmente con significados diferentes también, de las cuales hoy no nos vamos a ocupar tanto. Ya llegaremos al 28 y ahí nos vamos a detener, al capítulo 28, ahí nos vamos a detener a estudiarlas un poquito más. Ahora el Eterno está poniendo la bendición y la clalá. Dice que la bendición va a venir a causa de si oímos las mitzvot, los mandamientos del Eterno. Y la maldición va a venir a causa de si no oímos, ¿verdad? Entonces el oír es importante, ¿o no? Hemos hablado mucho acerca de la palabra Shema. Shema Israel, ¿recuerdan? Devarim capítulo 6, verso 4, ahí. Pero la parashá de hoy no empieza con la palabra Shema, oye. Hoy empieza con la palabra mira. Mira. O sea que nos está hablando de otro sentido también. El escuchar implicaba obedecer y venía acerca del oído. Y el mirar viene acerca de los ojos o la vista. Y Mashiach también nos habló bastante acerca de nuestros ojos y de la vista. Nuestro querido Maestro y Rey nos ha dejado tremendas enseñanzas acerca de la lámpara, por ejemplo, del cuerpo. ¿Cuál era la lámpara del cuerpo? Los ojos. ¿Saben que un día le pregunté a un médico? Le mandamos un saludo a los Pablos de acá, que estuve hablando con ellos en la semana. El Doc Pablo y el otro Doc Pablo también, pero que se llama Paul. Su nombre es Paul. Es Pablo. Les mandan muchos saludos a ustedes también. Estuve hablando con los dos en la semana. Los dos son doctores, los dos trabajan mucho. Continuemos. ¿Por qué les mando saludos? Porque me tocó consultarle. ¿Vieron que cuando una ambulancia acude a un accidente y lo ve al hombre que está todo quebrado por todos lados? Simple vista se ve, uy, este está... ¿Por qué le miran primero los ojos? Por la dilatación de los ojos, a ver si está drogado y también si está muerto, también puede ser, o si está en un estado de trance. Si la pupila reacciona, nosotros dice el Eterno también en su hermosa palabra que somos la niña de ¿qué? Ajá. Son datos interesantes. ¿Está muy bien?
A mí me grabaron un audio de 10 minutos que sería densísimo, porque después me dice, me parece que se lo dije muy técnico. Yo digo, sacale el me parece, porque comenzó a decirme para todo lo que servía cuando te revisan el ojo. Impresionante, nos hacen una radiografía mirándonos el ojo solamente. Increíble, saben hasta qué parte del cuerpo, por ejemplo, cuando nos miran en los accidentes, si hay un órgano de nuestro vientre que está dejando o ha dejado de funcionar a causa del golpe, lo ven desde el ojo. Y comenzó a contarme cosas impresionantes acerca del ojo. La parashá del día de hoy se llama Re'eh. Y generalmente todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, inclusive me decían que vamos retrasados como unos 3 segundos. O sea que lo que estamos viendo ahora ya pasó. Y comenzaron a darme información del ojo, información. Y yo dije, wow. Porque vuelvo a repetir algo, no existe ninguna ciencia en este mundo que esté inventando algo, sino que van descubriendo lo que en la Torá ya está escrito, que no es lo mismo. La Torá ya está escrita, quedó ahí establecido, y la ciencia va descubriendo a medida que camina lo que ya está en nuestro libro, este precioso libro. El plano de los ojos está más alto que el plano de los oídos. Mire, si usted se toca el oído, fíjense dónde está, y los ojos están un poquito más arriba. El plano de los ojos es más alto. ¿Verdad que sí? Entonces, el plano de los ojos tiene mayor importancia. ¿Por qué tiene mayor importancia el plano de los ojos? Porque está más arriba, ¿verdad que sí? Entonces, la misma Escritura nos dice que mirándonos los ojos se puede ver todo nuestro cuerpo, si nuestro corazón es bueno, si nuestro corazón es malo. A través de los ojos se puede ver absolutamente todo. ¿Qué es lo que vio Javá para sentirse tentada y salir de la cobertura del Eterno e ir a hablar con la serpiente? ¿Qué es lo que habrá visto Eva, Javá, la mujer que se dejó seducir, que se dejó tentar? Porque primero no oyó la voz, primero Javá vio, y luego que Javá vio, se sintió seducida, se sintió afectada, y resulta que luego comenzó a oír, y que cuando comenzó a oír, la serpiente la comenzó a distraer. Y cuando la serpiente la comenzó a distraer, Javá se olvidó del mandato que el Eterno le había brindado, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Los ojos muchas veces nos juegan una mala pasada a nosotros. Hay un hermoso versículo que todos ustedes lo saben y dice que el pueblo del Eterno no anda por vista. El pueblo del Eterno anda por fidelidad. El pueblo del Eterno anda por las palabras que nuestro hermoso Rey nos ha dejado. Si nosotros seguimos viendo nuestro entorno, nuestro alrededor, las cosas malas que suceden, aún en nuestra familia, en nuestro hogar, en el matrimonio, lo vemos con nuestros ojos naturales, probablemente nos decepcionemos, probablemente nos sintamos afectados de una manera tremenda, es decir, esto no cambian más. Y comenzamos a decaernos nosotros también, comenzamos a ser parte también de ese problema, comenzamos a sentirnos tentados de oír la voz de Satanás y decir, tus hijos no van a cambiar más. Mas sin embargo, nuestro hermoso Rey nunca nos dijo que nosotros debíamos andar por lo que veíamos, porque tenemos que andar por las palabras que salen de su hermosa boca. ¿Sí? Eso es importantísimo, interesante, de que nosotros podamos seguir entendiendo esa palabra. No te olvides que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fidelidad. Mire bien lo que va a oír. Mire bien las palabras que el Rey va a poner delante de nosotros. La bendición y la maldición. ¿Cuáles son los beneficios de seguir la bendición? ¿Dice algún beneficio ahí? Si usted sigue este camino, le va a ir bien porque le van a suceder todas estas cosas. En esta parashá no sale nada.
En esta para allá ni siquiera salen las consecuencias de que usted no siga ese camino, que siga el otro, ni siquiera salen qué consecuencias le van a suceder. No sale. Entonces leí un gran comentario que me gustó mucho a mí, dice: la bendición que te va a alcanzar es el haber podido oír esos mandamientos. El solo hecho de oír esos mandamientos es la bendición. Yo dije, wow, qué interesante, porque todos los que estamos aquí fuimos despertados hace un tiempo atrás, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que tiene muchísimos años de creyente, pero llegó un momento en el cual el Eterno, ¡pum!, lo despertó. Y en el momento que el Eterno lo despertó, dijo, con razón esto no era así. Ese solo hecho de que el Eterno nos haya despertado es lo que a nosotros nos hace dar cuenta de que eso fue una bendición. El haber oído esos mandamientos, el haber oído que la ley no estaba abolida, por ejemplo. El haber oído que había cosas que no se podían comer y cosas que sí se podían comer, que no nos tenía que dar igual todo, que no todo estaba bendecido. Por ejemplo, el oír esa palabra a nosotros nos causó la mismísima bendición. Por lo tanto, nosotros no somos de los que andamos esperando recompensas. Ya somos bendecidos porque Él nos ha despertado, ¿verdad? Entonces, ahora que estás despierto, que la luz te alumbra, es hora de comenzar a ejecutar esa palabra. Veo gente que ha sido despierta y que no está ejecutando la palabra. ¿Cuál es la maldición? El haber oído ese mandamiento, porque ahora tienes un problema. Antes no tenías problemas porque no sabías. Ahora sabes y no estás haciendo. Estás en un problema, mi hermano. Y como ayer hablábamos y decíamos, cuidado, qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidado que Hashem juzgará a su pueblo. Antes no sabías, no pasa nada. Hoy en día sabes. ¿Qué estás haciendo con lo que has oído? ¿Has visto su camino? ¿Qué estás haciendo con eso? Cuando continúa la historia y el relato, vamos a encontrar, por ejemplo, en esta parashá también, el lugar que Hashem había decidido posar su nombre allí. Mucho más adelante iba a ser, terrenalmente hablando, iba a ser Jerusalén. Y terrenalmente hablando iba a ser en el templo. Hashem iba a habitar en ese templo por un periodo de tiempo, pero sí que habitó. El templo hecho de piedras. Luego la parashá nos va a avisar nuevamente las advertencias contra la idolatría. Y ayer hablamos de ese hermoso tema, de la idolatría. Luego nuevamente nos va a hablar de los animales que se podían comer y de los animales que no se podían comer. ¿En qué capítulo está eso? ¿En esta para allá? 14, ¿cuánto? 3. ¿Y de qué se tratan los primeros 2 versículos del capítulo 14? Porque en la Reina Valera, cuando ponen animales, lo dejan como si estuviese hablando el versículo 1 y el 2 de una cosa, y a partir del 3 se está hablando de otra cosa. Error, grueso error. ¿Qué dice el 14.1? Hijos sois de Adonai, vuestro Dios. No se os ajaréis, no se harán tatuajes, ni se raparán a causa de muerto, porque eres un pueblo santo, Kadosh Atá, a Adonai tu Elohim, y Adonai te ha elegido para que le seas un pueblo único, Am Sekulá, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, que incluye ser un pueblo santo, distinguido, diferente, apartado. Y ese pueblo tiene como característica inclusive qué se puede comer y qué no. Por eso es que no se puede dividir.
No podemos nosotros hacer esa división. Bueno, este es un pueblo santo, buenísimo. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de los animales. No. Usted quiere ser un pueblo kadosh, debe comer como lo que dice acá, que sí se puede comer y lo que no. Implica ser kadosh. Implica ser distinguido, implica ser diferente. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo comemos? Implica ser parte de este pueblo distinguido por Dios. En el 14:22, ahí sí comienza a hablar acerca del diezmo. ¿Verdad que sí? Capítulo 15 habla acerca del año Shemitah. Cada 7 años habrá Shemitah. Capítulo 15, verso 7. El préstamo a los pobres, dice ahí, ¿verdad? Al levión, que es mucho más que el pobre. Las leyes sobre esclavitud, consagración de los primogénitos. Estoy haciendo un breve repaso hasta llegar a las 3 fiestas de Regalim, que había que subir al templo y de las cuales sabemos que es Pesach, Shavuot y Sukkot. 3 fiestas para subir al templo. Pesach, Shavuot y Sukkot. Esas 3 fiestas había que ir a presentarse delante de Hashem y no en vano. No en vano. Mandato de nuestro rey. ¿Ok? Obviamente que eso me está distrayendo un poco, ¿eh? Tendría que estar ahí yo. ¿Quién está ahí afuera? No, ¿hay otra parte ahí? Ok. Bueno, no. Sí, es complicado llevarlo adelante así. Porque hoy les quiero hablar acerca del capítulo 14, versículo 22 en adelante. Quiero hablarles del diezmo. Quiero hablarles de algo interesante que se habla poco en el movimiento de Raíces Hebreas porque está lleno de conflictos. Está lleno de conflictos de tal manera de que se sacan apresuradamente muchas interpretaciones de qué es el diezmo, para qué servía el diezmo. Se sacan tantas interpretaciones que a veces la gente se confunde y queremos traer un poco de claridad. Gracias al Eterno que tenemos una congregación muy inteligente. Muy inteligente. Eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. ¿Sabe que en la Torá, cuántos me ayudan a leer acerca del verso 22? Vamos a leer de a poco. Vamos a leer 14, 22. Vamos a leer hasta el 27. Hasta el 26. Hasta el 26. Del 14, 22 al 26. Sí, por favor. Despacito. Con voz de arcángel. A ver la voz de arcángel esa. A ver. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Sí. Y comerás delante de Adonai, tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Adonai tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Adonai tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Adonai tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Amén, sí. Y comerás allí delante de Adonai tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amén. 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 Fíjense qué interesante. Reina Valera dice indefectiblemente diezmarás, ¿verdad?
todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces la gente, lamentablemente, algunos que saben y otros que no saben. Los que no saben no importa, hoy no los vamos a, déjenlo ahí al costadito. Pero muchos de los que saben dicen, bueno, indefectiblemente había que diezmar, pero el diezmo se daba acerca solamente de la gente que tenía campos o tenía ganado. Ellos eran los que tenían la obligación de diezmar y no toda la gente. Hace poco también lo volví a leer. ¿Qué pasaba cuando la gente vivía lejos? Entonces dice, bueno, se diezmaba cereal, se diezmaba el producto de los frutos que uno cosechaba y se diezmaba los animales. Pero si usted tenía gacela, por ejemplo, ¿se podía diezmar gacela? Si usted viene leyendo el relato va a ver que gacela no se podía diezmar porque no era un animal que usted podía presentar como sacrificio en el templo. No se podía diezmar gacela. Yo tengo ganado, pero tengo gacela. No puede. ¿Qué tenía que hacer? Vender las gacelas y presentar mi diezmo. En dinero, en recursos. ¿Qué pasaba con el orfebre? ¿Qué pasaba con el que vendía oro? ¿Podía presentar oro? ¿Para qué se usaba el oro en el templo? Eso no se podía, eso era kadosh, santo, ya estaba hecho, no se tocaba, ya. Venda su oro, preséntelo en especies. ¿Por qué? Porque los diezmos se utilizaban para diferentes prácticas. No había un solo diezmo. Error de la gente que cree que había un diezmo. No, había más de un diezmo. Se quejan algunos de poner uno, imagínense cuando se enteren aquellos que les gusta la Torá, que había más de uno. Se van a poner el Corán, van a empezar a leer el Corán, van a querer salir corriendo cuando se enteren que hay 3 diezmos. El primer diezmo, el primer maaser, era el rishon. El primero se utilizaba para el levita. Primer diezmo para el levita. En un ciclo de 7 años, porque el séptimo es Shemitah, y en el séptimo año, como es Shemitah, no se diezma nada. En el séptimo Shemitah no se diezma. ¿Ok? Shemitah no se diezma. El diezmo, el rishon es para el levita. ¿Cómo lo sabemos? Porque si no van a decir, pastor, claro, esperen, yo no soy levita, que yo sepa, así que tranquilos igual, no desesperen. Algunos que nos pueden llegar a estar mirando, que yo sepa, no provengo de la tribu de Leví. Libro de Números, capítulo 18, verso 24 al 32. Números, vean Midbar, 18, 24 al 32. ¿Para quién es el Maaser Rishon? 24 al 32. ¿Para quién es el primer Maaser? ¿Cómo dice allí? El Señor ordenó a Moisés que se les diera a los levitas cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia. Eso. Ofrézcanme como contribución el diezmo de esos diezmos. La contribución que ustedes me presenten les será contada como si fuera trigo de la era o mosto del lagar. Así que reservarán para mí como su contribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote a Aarón. Bien. De todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor. Cuando me hayan presentado la mejor parte, se les tomará en cuenta como si fuera vino o grano. Lo que sobre, ustedes y sus familias podrán comerlo donde quieran. Ese será el pago por su ministerio en la tienda de reunión. Amén. Presentarme el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que coman lo que sobre. No profanen las ofrendas sagradas de los israelitas
porque de lo contrario morirán. Amén. Miren qué interesante. Ese será el pago por su ministerio en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. O sea que a los levitas se les pagaba con el diezmo. A su vez, los levitas tenían que aportar su diezmo de los diezmos que recibían. El diezmo de los diezmos, famoso diezmo de los diezmos. Y a los levitas se les brindaba el diezmo todos los años, excepto el séptimo. Primer año para el levita, segundo año para el levita, tercer año para el levita, cuarto, quinto y sexto año el levita recibía su diezmo. Pero recién hemos leído, hermana Elizabeth, muchas gracias por eso, nos leyó en Devarim un diezmo que no es el diezmo de los levitas. Nos leyó en Devarim un diezmo que es el segundo diezmo, el que dice todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, ese es el que había que diezmar. Y dice algo interesante en el verso 23, cuando volvemos al 14 de Devarim, ¿verdad? Comerás, ¿qué cosa? Delante de Hashem, en el lugar que Él escoja, vas a comer el diezmo. ¿Qué significa que vas a comer de ese diezmo? El segundo diezmo se llama el diezmo Sheni, segundo, y el segundo diezmo era el que se consumía en el lugar que él había escogido, o sea, en Jerusalén. Y la particularidad de ese maser, de ese diezmo, es que no se daba todos los años. Se daba en el primer año, se daba en el segundo año, no se daba en el tercero, se daba en el cuarto, se daba en el quinto y no se daba en el sexto. Ese diezmo servía para que la ciudad del gran Dios sea una ciudad absolutamente próspera, bendecida, con todo lo que se necesita, con todos los recursos. Toda la gente que vivía ahí debía tener todo lo suficiente para ellos y para compartir. Segundo diezmo. Cuando vemos en el 14:27 de Devarim, vamos a ver una particularidad. Así hay que leer la Torá, hay que desmenuzarla. Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿De cuál diezmo está hablando ahí? Del primero. Hasta el 26 habla del segundo. En el 27 habla del diezmo del levita. Y a partir del 28 y el 29 nos va a hablar del tercer diezmo. En el 28 dice, al fin de cada... ¿Qué hay que hacer al finalizar 3 años? Este está muy abajo, que no se les pierda el hilo. En el segundo, pero en el tercero, el diezmo iba aquí y dice cada 3 años. Por lo tanto, en el año sexto aparece el tercer diezmo. En el tercer año y en el sexto año del ciclo de 7. Tercer diezmo. ¿Para quién iba el tercer diezmo? En el lugar donde el Eterno había elegido, y ahí aparece, y vendrá, dice el 29, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, ¿y quién más? El extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán hasta saciarse. Por lo tanto, a este se le llamó el diezmo de los pobres.
El tercer diezmo es el diezmo de los pobres. Se le llamó así aunque el levita no era pobre igual, pero tenía la oportunidad de comer de ese maser, de ese diezmo. Hay algo que es muy interesante, mis hermanos. Esta era la actividad que se utilizaba en la época cuando el templo estaba en pie, ¿verdad? Entonces vino el pueblo evangélico, cometió sus errores en cuanto a diezmo. Vino el pueblo pentecostal, ni hablar. Pero lo interesante es que cuando a nosotros se nos... Vuelvo a repetir algo, el Eterno nos despierta a nosotros, en las raíces hebreas, resulta ser que comenzamos a tomar una enseñanza anti-iglesia protestante. Todo lo que hacíamos en la iglesia protestante estaba mal. Por lo tanto, antes diezmábamos, no diezmemos más. Y el mesianismo ha surgido de esa manera, lamentablemente, en un conflicto de separar, así como un día la Iglesia Católica se quiso separar del judaísmo, los mesiánicos se quisieron separar de los protestantes y mostrarse diferentes, mostrarse más amigos del judaísmo, pero resulta ser que están cometiendo graves, bruscos errores. Uno de esos errores es decir que el diezmo no hay que darlo más. Grave, grueso error. Porque el diezmo era para los levitas. El diezmo había que llevarlo al templo. Y no hay templo. Y no hay levitas. Bueno, está bien. Pero usted todavía sigue perteneciendo a ese sacerdocio levítico. Porque si usted sigue perteneciendo al sacerdocio levítico, espere que levanten el tercer templo y después lo quiero ver viajando y llevando su diezmo. Y los que no pertenecemos ya al sacerdocio levítico ni estamos esperando que levanten el tercer templo y estamos con un sacerdocio que es muchísimo más mejor que el levítico, que es el que viene por el orden de Melquisedec, del cual proviene nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nosotros tenemos el deber de seguir diezmando. Usted haga lo que usted quiera, fíjese. Bueno, pero no hay que dárselo entonces a los pastores porque los pastores no son levitas. Bien. Bien. Buen argumento. Vámonos para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. A algunos que, mire el relato de este hermoso, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, cualquier coincidencia con la realidad. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Yeshua le contó unas parábolas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, recaudador de impuestos. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos y era judío. O sea que no necesariamente era pagano. Un fariseo judío y un recaudador de impuestos judío también puede ser tranquilamente. O sea, dos personas judías en tiempos del segundo templo. El fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este, recaudador de impuestos. Claro, los recaudadores de impuestos no los querían ni antes ni ahora. ¿Vio la FIP? ¿Qué decimos de la FIP? Lo mismo, nunca se quiso a los que recaudan impuestos, nunca. Verso 12 dice: ayuno 2 veces a la semana. Qué espiritual este, ¿eh? ¿Quién vaya a decir? ¿Y qué dijo también aparte de ayunar? Doy diezmo de todo lo que recibo, lo que gano. Un fariseo
sube al templo a orar, es Kadosh, santo, dice que ayuna y que da diezmos. Interesante. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Hasta ahí la parábola, no vamos a ver el final. Lo interesante es ver la vida del fariseo. ¿Qué hacía el fariseo? ¿Ayunaba y qué? ¿Por qué? Miren esta pregunta. ¿Por qué el fariseo diezmaba en el templo? ¿Por qué diezmaba el fariseo? ¿Qué opina usted? Usted sabe cómo enseño yo, haciéndolo partícipe a usted y aprendemos todos juntos. ¿Por qué diezmaba el fariseo? Porque era religioso o practicante de la Torá, y la Torá demandaba que había que diezmar, ¿verdad que sí? Pero ustedes saben por quién estaba manejado el templo en épocas de Mashiach. ¿Por quién? Saduceos. O sea que no eran levitas, no eran del linaje levítico. ¿Y la gente que hacía? Diezmaba igual. Aún sabiendo que el sacerdocio estaba corrupto, que no eran levitas, la gente llevaba igualmente su maaser, su diezmo, y lo brindaba de buena gana. Mateo capítulo 23, verso 23, porque eso es una parábola, no hay que tomarlo tan literal. Mateo 23, 23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que hacen dan diezmo, ¿verdad? Dan diezmo, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Tienen que seguir diezmando sin dejar la misericordia, sin dejar la justicia y sin dejar la fidelidad. Deben seguir diezmando sin dejar de hacer aquello. ¿Quién dijo esto? Mashiach. ¿Mashiach acaso no sabía que el sacerdocio estaba corrupto? ¿A quién estaba acusando ahí? Y sin embargo el maestro dice: hay que seguir diezmando. Porque ¿para qué se usaba el diezmo? Ayer hablamos acerca del monte, ayer hablamos acerca del collado y ayer hablamos acerca de los árboles. ¿Qué eran los montes? O las montañas. La doctrina. ¿Qué eran las colinas? El culto. ¿Y qué eran los árboles? Los que enseñaban la doctrina. Conforme a la Torá, ¿verdad? Los diezmos siempre se utilizaron para sostener el servicio de Hashem en la tierra, para sostener al Melamed, al que enseña la Torá. ¿Cuál era la función de los levitas? Cuando los levitas en un momento fueron desatendidos de tal manera que no tenían para comer, se fueron a trabajar. Sin problema, se fueron a trabajar, pero ¿qué pasó con el pueblo? Se quedó sin quien les enseñase la Torá en época de los profetas. ¿Qué pasó con el pueblo? Desapareció, se perdió, no tuvo más palabra, no tuvo quien los alimente, porque nosotros, como dice la Escritura, creemos a esa hermosa palabra, que nosotros no vivimos solamente
hay, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Cómo dice el texto entero? No solo de pan, no solo de pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y los que enunciaban la palabra de nuestro Dios eran los levitas. Ellos tenían la responsabilidad de hacerlo. Imagínese un levita que nació de ahí, de vientre de madre y de padre levita, y que no quería ser levita. Es lo que le tocó, mi hermano. Tiene que seguir acá. ¿Qué va a hacer? No se puede desertar. Pero en un momento los levitas tuvieron que desertar del sacerdocio para ir a trabajar. Así le fue al pueblo. ¿Esto dónde dijimos que se consumía? En la ciudad del gran rey. ¿Qué implicaba la ciudad del gran rey? Nada más y nada menos que el lugar de culto. El lugar de culto central. Y el gran Dios sabía que en ese lugar de culto y central debía ese lugar sostenerse. ¿Qué pasaba aquí? Masías en un momento determinado le dijo: los pobres los tendrán todos los días con ustedes, mas a mí no me tendrán para siempre. Deja a los pobres ahí. Deja a los pobres ahí, que él, ¿quién se iba a ocupar de los pobres? Salmo 113, versículo 7. ¿Quién me acompaña ahí? Libro de los Salmos. Mire cómo lo voy paseando por la Escritura, Nos vamos Torá, Nuevo Testamento, pasamos por los Salmos. 113, verso 7. Amén. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Y el 8? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. ¿Quién levantaba a los pobres? Al Dal y al Evión. Son dos palabras diferentes, pero los levantaba Hashem y los hacía sentar en la mesa de los príncipes. Los levantaba del polvo, los sacaba del muladar. Miren el lenguaje metafórico que Hashem tiene. Espectacular. Y Mashiach relata este texto. Es este texto. Por lo tanto, los diezmos siempre fueron para sostener el lugar donde se hacía culto y el lugar de aquellos que llevaban adelante ese culto. Para sostener la ciudad. ¿Qué significaba para sostener la ciudad? ¿De qué vivía la viuda? ¿De qué vivía la viuda esa que fue y puso todo lo que tenía ese día? ¿De qué vivía? De la caridad que había en el templo, de la tzedaká que recibía diariamente para sostener su vida. Hace poco me enteré de algo impresionante que me surgió así, dije, wow, mira, de las cosas que uno se va enterando del pueblo de nuestros hermanos. Saben que todas las mañanas ellos hacen algo que se llama minyan, juntar 10 personas para elevar una tefilá, la tefilá de Shaharit, y que Dios oiga esa oración. Ellos consideran de que si no hay 10 personas reunidas para elevar una plegaria, 10 hombres, en principio, no se considera una oración que pueda llegar al cielo. Por lo tanto, si son 7, se van uno para cada costado y elevan su oración individualmente, que no tiene la misma efectividad que si fueran 10. Es una costumbre de ellos, puede gustar o no, no importa, no va al caso. Pero resulta ser que me entero y me cuentan algo muy lindo. Dice que en la Keilah, como nunca juntaban 10 personas, fueron a hablar con los pobres. Dijeron, usted que es un pobre, que es un menesteroso, que generalmente vive de la tzedaká que nosotros brindamos aquí, los vamos a otorgar una responsabilidad. Todas las mañanas ustedes tienen que venir a orar para poder juntar ese minyan, ese grupo de 10 personas. Van a venir y nosotros a fin de mes inclusive le vamos a brindar una especie de sueldo o contribución.
para sostenerlos, para ayudarlos. Al pobre, al menesteroso, a la viuda y al huérfano. Ese dinero salía y es conforme a la doctrina. ¿Ustedes se dan cuenta por qué yo me enojo tanto cuando la gente dice que no hay que diezmar? ¿Alguien puede percibir lo que el diezmo implica? ¿Alguien puede ir un poquito más allá de dejar de mirarse el bolsillo y de estar viendo si el dinero que nosotros aportamos, el pastor se lo va a robar? ¿Acaso Mashiach, cuando nos enseñó su hermosa palabra y dijo, hey, ¿por qué dejaron de hacer esto? Y siguieron haciendo aquello. Está bien que hagan aquello, pero tendrían que haber seguido haciendo esto. Ese está bien que sigan haciendo aquello, estaba hablando del diezmo, y él sabía que esto estaba corrupto. Pero alguien tenía que seguir llevando la palabra. Fíjense que cuando leemos el capítulo 23, de Mateo, ¿qué dice el versículo 1? Yo les hice leer a ustedes el 23. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 23? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. ¿Y qué más? Así que todo lo que oigan, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Todo lo que ellos les digan, ¿quiénes? Los que estaban sentados acá, aunque no eran estos. Todo lo que ellos digan, háganlo. Necesitamos que alguien siga predicando la Torá. No hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero lo que digan, lo que salga de acá, eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que nosotros debemos practicar. No hagan conforme a sus obras. No miren su ejemplo porque no son buen ejemplo. Si los pastores se robaban el diezmo, no sigamos ese ejemplo. Pero no por eso nosotros no debemos seguir diezmando. Porque el que le dará cuenta de aquel que se roba los diezmos a Hashem será esa persona. Y no nosotros, por descuidar el diezmo, de brindar nuestro diezmo oportunamente, el Eterno un día nos mandará a pedir cuenta a nosotros. Esta es la parte que yo quiero colaborar cuando estamos hablando de restauración de raíces hebreas o de mesianismo. Dejemos de decir que el diezmo no hay que darlo más. Grueso error. No hay más levita, no hay templo. Antes había templo, pero no había levita. Y Mashiach dijo, pongan el diezmo igual. Nosotros no estamos esperando ningún tercer templo ni ninguna obra de nuevos sacrificios para ir a presentar nuestros diezmos, porque pertenecemos a un sacerdocio muchísimo mejor. Amén. Del cual Abraham Avinu, nuestro patriarca, en el capítulo 14 del libro de Génesis, él brindó diezmos a Malquitzedek. ¿Había templo ahí? ¿En Jerusalén había templo? ¿Y por qué había sacerdote? Es como un pastor sin ovejas. ¿Se puede ser pastor sin ovejas? ¿Qué va a pastorear? ¿Se puede ser un sacerdote sin templo? Y Abraham presentó diezmo de todo lo que él había conquistado. Y no cuestionó. Y un día vino Jacob, descendiente o heredero de la promesa, y Jacob le dijo al Eterno: Rey, si usted me acompaña, me brinda pan para comer, me da vestido para vestir y me cuida en este viaje que yo tengo que emprender y me trae de regreso a la casa de mi padre, el diezmo de todo lo que usted me dé yo le voy a dar a usted. ¿Había templo ahí? Pero estaba en Betel. Haciendo voto, haciendo neder en Betel, en Beit El.
en la casa de Dios. Por lo tanto, el diezmo, pese a quien le pese, el diezmo sigue vigente. Y cuando nosotros no le damos a Dios lo que a Dios nos ha demandado, se nos cuenta a nosotros por malhechores o ladrones. Porque el que nos ha brindado los recursos y de eso nosotros damos, es de lo que Él nos ha brindado. Entre paréntesis, usted y yo sabemos que no es un lugar que se pueda sostener si el pastor, en este caso, o el roé, o quien usted quiera, que está al frente, se llevase los diezmos de ahí, no se podría sostener esta infraestructura. Imposible. Entonces, usted es un afortunado de tener en consideración de que su pastor, o su líder, o su mentor, o como usted quiera llamarle, no es alguien que le va a meter la mano en el bolsillo a usted. Por eso al principio los alabé, como dijo Pablo, en esto os alabo. Son una congregación inteligente que nunca han mezquinado, que son de corazones dadivosos, que dan de su diezmo y dan de la tzedaká para que de aquí mucha gente se ha alimentado, mucha gente se ha sostenido. De aquí mucha gente ha podido ser beneficiada, porque para eso estamos, tratando de seguir el esquema que el Eterno nos habló. Y gracias a esto es que esta congregación en año y pico de pandemia nunca ha tenido que cerrarse, ni se ha demorado en pagar el alquiler, ni se ha demorado en pagar sus respectivas responsabilidades. Ahí siempre hemos estado. Y así todo pudimos dar, que de eso se trata el diezmo, para poder dar, mis hermanos, porque mejor es simple. Pero aquí somos una congregación practicante de la palabra de Hashem, y la palabra de Hashem dice que debemos dar diezmo de todo lo que ganamos. Y lo damos de buena gana. Y lo seguiremos dando. Y no hoy tenemos, voy a decirla igual a esta frase, no porque tengamos un hermano que encima hoy nos visita. Hubiera estado bueno que haga de cuenta que usted no se está tapando las orejas. Es una broma, pero todo aquel que se quiera añadir acá tiene que saber que una de las mitzvah que nosotros profesamos es que acá se diezma. Acá se diezma. Y si usted no diezma, no lo echamos. Quédese tranquilo. Si acá usted viene y prefiere no diezmar, nadie lo va a señalar, nadie le va a llamar la atención, nadie va a decir que usted es un ladrón, nadie, excepto la palabra. Vino un día alguien de un señor que seguía por internet, vino acá y me dijo: ¿usted, pastor, usted piden diezmo? Sí. Ah, no, eso nosotros no hacemos. ¿Sí, usted le diezma a su pastor? No, porque no creemos en eso. Bueno, mándele una ofrenda, porque el hombre le está enseñando a usted, sea agradecido, hágalo partícipe, como dice la Escritura, de toda buena obra, envíele una ofrenda. No, no me parece. Ah, entonces usted tiene un problema en su bolsillo, de mezquindad. Usted es un avaro, un codicioso. Usted con nosotros no tiene nada que ver. Y el hombre se quedó así. Vino una reunión más. Me dijo: usted tiene razón. No me había dado cuenta. No hay problema, estamos para colaborar. A veces la forma de colaborar puede que no le guste, pero es para su bien. Es para su bien. Este pueblo llamado Israel, este pueblo que el Eterno ha llamado de los 4 puntos cardinales de la tierra y lo está reuniendo y los está juntando a los esparcidos, tienen que saber que tenemos mandamientos que ahora nosotros no podemos decir que están abolidos. ¿Viste cómo le gusta decirlo? Dicen los evangélicos que abolieron la ley no está abolida. Entonces ponga diezmo usted también. Si usted dice que la ley no está abolida, ponga diezmo. Ay no, los evangélicos leen Malaquía 3.10 y dice que está anulada la ley. ¿Cómo van a leer Malaquía 3.10? Ok.
El argumento está bueno, mire, pero ¿usted qué hay de usted? ¿Usted diezma? Ay, no, yo no hay sacerdocio levítico. Usted no leyó Hebreos, capítulo 7, no leyó, lo saltea. No leyó que Abraham dio diezmo de todo lo que tenía y en el diezmo de Abraham inclusive los levitas diezmaron. Esa parte no le gusta. Seamos coherentes. La iglesia de Hashem tiene que ser una iglesia coherente con lo que profesa y con lo que practica. Así como nuestro maestro dijo, todo lo que sale de la cátedra de Moshe, eso tienen que hacer. Háganlo. No hagan conforme a sus obras, a estos hipócritas que dicen y no hacen. Pero lo que están diciendo está bien. Lo que están leyendo ahí está bien. Es palabra de Dios lo que estamos nosotros leyendo. Usted no se preocupe. En el lugar donde esté, si usted brinda diezmo, no se preocupe lo que va a hacer el pastor con su diezmo. El pastor Sergio decía que cada vez que veía a su pastor pasar con unos zapatos nuevos, él decía, ahí va mi diezmo. Él lo cuenta en forma personal y dice, ahí va mi diezmo. Y un día dijo, no voy a llevar más diezmo para que no se compre más zapatos nuevos. Entonces tuvo que intervenir el Eterno. Le dijo, hombre, ¿usted a quién le está diezmando? Porque si su diezmo se lo lleva al pastor, usted está cometiendo un error. El diezmo no es para el pastor, el diezmo es para el Eterno. Y el que sabe cómo administrarlo es el pastor. Y si el pastor se equivoca, él dará cuenta de sus errores. Pero usted no sea cómplice de sus errores. Hace poco les di un gran ejemplo. Hay alguien que no me gusta cómo predica y puedo disentir en un montón de cosas. Pero déjeme decirle algo, el hombre va a la casa de hermanos de su congregación y le dice, espéreme 5 minutos afuera. Y viene una persona y comienza a orar por ella, a predicarle, a entablar una charla. Mientras entran otros 5, le vacían la casa y entran otros 5 con todos muebles nuevos para que el hermano disfrute y tenga un confort de vida. Vergüenza a todos los de raíces hebreas y mesiánicos nos debiera dar eso. ¿Por qué? Porque se creen mejores. Y resulta que los de allá nos están dando ejemplo de cómo hacer las cosas. Vergüenza debería darnos. Pero claro, el que nunca hace nada es el que siempre critica. Nuestro maestro así no nos enseñó. Así él no nos enseñó a seguir sus pisadas. Hoy quería hablar de dinero como nunca les hablo de dinero. Hoy quería hablar de dinero porque es la mejor forma en la cual uno no solamente cumple con el Eterno, sino con el propósito del Eterno en esta tierra. Sostener el culto a Adonai, sostener el lugar donde nos encontramos, sostener aquel que Él ha levantado para llevar su palabra y de todo lo que ellos dicen, eso hagan. Si las obras no son acompañadas, usted no se preocupe. El Eterno le pedirá cuentas a esa persona. Pobre de esa persona. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero nosotros no le diezmamos a hombres. Nosotros le diezmamos al Creador de la vida y a aquel que nos ha demandado traerle diezmos para Él. Amén. Bendito sea el Dios de Israel, para siempre. Leolam Vaed. Y damos gracias por esta. En 3 años no hemos predicado de diezmos. Hermana Elisheva, la más antigua, no la más vieja, sabe que nunca le hemos predicado de diezmos. Pero a mí me gusta enseñar, porque me gusta que a usted le vaya bien. Y me gusta colaborar con esta restauración que no la veo en estas 4 paredes, la veo a nivel amplio y global, para que muchos dejen de decir, ojalá estas predicaciones ustedes puedan compartirlas en sus redes sociales, para que ellos vean, entiendan
que en este momento los que profesan que no hay diezmo, lo único que se ve es la mezquindad de su corazón. Y que no le están desobedeciendo a un hombre, están desobedeciendo al Eterno. Incline su rostro, vamos a orar. Y dar gracias. Porque tú nos amas, mi Rey, y muchas veces nos corriges. Tú nos amas y no quieres que ninguno se pierda, papá, sino que todos los que estamos aquí, cada día podamos proceder al arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias porque con amor, Señor amado, tú nos has atraído hacia ti. Tú nos amaste primero.